Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar acá juntos. Y como acabo de mencionar, Señor, sabemos que aunque hoy es un día de elecciones en Cali y en el departamento, Señor, tenemos bien claros aquí que realmente nuestra esperanza no se encuentra en un político. Nuestra esperanza solamente se encuentra en quién eres y que tú has hecho en el pasado y que tú vas a seguir haciendo en el futuro. Y te agradecemos por eso, que tenemos, el mundo está aferrando esperanzas falsas que nunca cumplen, que nunca hacen lo que deben hacer, pero nosotros no. Tú ya hiciste todo lo que necesita estar hecho para rescatarnos, para darnos esperanza, y por eso te agradecemos. Danos sabiduría y discernimiento en esta mañana. Hablando otra vez de la voluntad de Dios y cómo es que la podemos conocer. Danos claridad y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos una nueva serie sobre la voluntad de Dios y cómo podemos conocerla en nuestras vidas. Porque la vida está llena de decisiones y como cristianos queremos tomar decisiones buenas, las decisiones correctas que agradan a Dios y que trae gloria a su nombre. Y vimos la semana pasada que seguramente Dios sí guía a su pueblo. Y cuando hablamos de su voluntad, vemos que hay varios tipos de voluntad de Dios. Hay la voluntad decretiva o soberana, y eso es lo que hablamos en profundidad la semana pasada. Vimos que la voluntad soberana de Dios es inmutable, inevitable, exhaustivo y secreto o secreta. Realmente no podemos conocer la voluntad soberana de Dios hasta que lo suceda en retrospectiva. Pero aún entonces jamás conocemos completamente lo que Dios está haciendo o por qué lo hizo lo que ha hecho hasta que lleguemos al cielo. Podemos pensar en Job. Job sabía que había pasado, pero en su vida él nunca sabía por qué lo había sucedido, lo que había sucedido, o todo lo que Dios estaba realizando a través de lo que pasó. Pero todo lo que ha pasado en el pasado ha sido el resultado de la voluntad soberana de Dios. Sabemos por qué lo sucedió. Dios está ordenando absolutamente todo para cumplir sus propósitos, y hasta hoy este plan ha sido perfecto, bueno y necesario para realizar el plan que el Señor tiene, aún las cosas malas. Dios es soberano sobre absolutamente todo. Además, sin embargo, Dios no es culpable de hacer las cosas malas, ni responsable por los actos malvados de los hombres, aunque Él es soberano sobre aquellos actos. Entonces, Dios utiliza los deseos y planes malvados de hombres para cumplir sus planes. Y hoy yo quiero hablar del segundo aspecto de la voluntad de Dios, que es, y cómo eso afecta el proceso de buscar guía del Señor. Pero primero, después de hablar con varias personas la semana pasada, sobre el mensaje que yo prediqué, yo me di cuenta que había varias preguntas y luchas que surgieron de ese concepto de que el Señor es soberano sobre absolutamente todo. En realidad, lo que estamos hablando es una lucha entre la soberanía de Dios, o la relación entre la soberanía de Dios y pues la responsabilidad del hombre.
Pero déjame ayudarles aquí un poquito. De pronto no será suficiente porque estaba hablando con varias personas en mi casa por varias horas. Y no tengo varias horas, pues por lo menos en este momento. Pero déjame ayudarles aquí. No existe un ser humano que entiende completamente cómo funciona esa relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Nadie puede explicarlo completamente. Es un misterio. Como la Trinidad o la unión hipostático, Cristo siendo 100% hombre y 100% humano al mismo tiempo. Pues la verdad, lo creemos porque la Biblia dice, pero no entendemos exactamente cómo funciona. Y cada vez que tratamos, pues, entender completamente en nuestro propio razonamiento humano, normalmente terminamos en la herejía. Aceptamos lo que las Escrituras dice, aun si nuestros cerebros finitos, limitados, le cueste entender. Dios es 3 en 1. No son 3 dioses, es un Dios en 3 personas. ¿Cómo funciona eso? Pues podemos explicar muchas cosas, pero en sí no entendemos perfectamente cómo pasa. Dios era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre al mismo tiempo y no renunció absolutamente nada de su divinidad. Es decir, el mismo Cristo que está sosteniendo todo el universo en un momento era bebé siendo sostenido por su mamá. Pues ¿cómo funciona eso? Pues no entendemos porque somos tontos, somos limitados, somos finitos. Pero es verdad porque la Biblia dice, y también Dios es absolutamente soberano sobre todo, pero todavía nosotros somos responsables por lo que hacemos. La misma categoría. Pero yo creo que, mira, cuando estamos hablando de la soberanía de Dios sobre decisiones y sobre el plan de Dios en el universo, yo creo que realmente es exactamente lo mismo que cuando hablamos de la soberanía de Dios en la elección y la salvación, o la soberanía de Dios en su conexión con la oración o el evangelismo o cualquier otra área que la soberanía de Dios toca. Se me hizo evidente que aunque muchos de nosotros aceptamos e incluso abrazamos la soberanía de Dios en la salvación, esa aceptación de su soberanía no ha necesariamente tocado los restos de las áreas en nuestras vidas. No hemos abrazado esta idea de la soberanía de Dios en todas las áreas de mi vida. Y vemos algo de una progresión en esta área. Todos de nosotros comenzamos arminianos, creyendo que nosotros participamos en la salvación. Esa es la posición como natural de pecadores. Nosotros pensamos que no, nosotros iniciamos el proceso de la salvación. Y la idea de la elección en el principio suena mal, suena injusto, suena cruel. Pero lo que pasa es que cuando comenzamos a ver que las Escrituras claramente enseñan eso, en el principio comenzamos a decir, lo acepto porque la Biblia lo dice, pero a mí no me gusta. Pero después lo que pasa, no solamente lo aceptamos, amamos esa doctrina, regocijamos en esa doctrina. Y eso es porque es como, es buena noticia, es mejor noticia que el Señor es soberano sobre la salvación. Y lo que quiero plantar en esta mañana también es que la soberanía de Dios, incluso sobre las cosas malas en el universo, de pronto en este momento, a mí no me gusta esa idea, no sé. Yo creo que puede, con la ayuda del Espíritu Santo, llegar al momento donde regocijan en esa verdad, como yo. Uy, no, gloria a Dios que el Señor está soberano sobre todo, incluso el mal, pero no es culpable por el mal. Porque es mejor confiar en el Señor
que el chance, porque yo conozco a mi Señor, yo no confío en nadie más. Es decir, la diferencia antes de aceptar la elección, la doctrina de la elección, la diferencia es que en el principio nuestra lucha realmente está arraigado en incredulidad de quién Dios es o quién es Dios. Porque nuestras mentes finitas no pueden imaginar cómo Dios hace lo que hace. Comenzamos a dudar su plan. Comenzamos a dudar que su plan es mejor. Comenzamos a pensar en un mejor plan. No, ¿sabes qué? Yo lo haría así. Comenzamos a cuestionar la sabiduría de Dios, la bondad de Dios, la justicia. En resumen, olvidamos quién somos nosotros y olvidamos quién es Él. Eso es porque la respuesta de Pablo a nuestra pregunta sobre la elección en Romanos 9 ya realmente no es una respuesta, es un recordatorio para ponernos en nuestro lugar. Cuando estamos diciendo en Romanos 9, 18 a 20, dice: así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. ¿Me dirás entonces? Eso es como la objeción para nosotros. Uy, no, pues Él salva a quien quiere, Él hace lo que quiere, pues no, pues eso a mí no me gusta eso. ¿Por qué pues todavía reprocha a Dios? Esa es la pregunta natural. Y estamos esperando que en ese momento Pablo nos da, esta es la razón. Pero nota lo que dice. O dice, todavía reprocho. ¿Por qué todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Y esa es la respuesta de Pablo. Al contrario, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestes a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Es decir, escúcheme bien, barro, porque estás hablando con el alfarero diciendo no debes hacerlo así. El barro no tiene opinión. El barro no tiene nada a contribuir a la discusión. Entonces, para algunos de nosotros eso nos molesta que Pablo no contesta, pero sí Pablo está contestando. Y realmente lo que vemos, eso es exactamente como Dios mismo responde a Job al final del libro. Durante 37 capítulos en Job, vemos cosas horribles que están pasando, seguidas por los esfuerzos del hombre de explicar por qué lo sucedió. No, pues tiene que ser el pecado, tiene que ser otra cosa, tiene que ser una explicación de por qué esas cosas malas sucedieron. Job mismo quiere claridad y comprensión, pero la respuesta de Dios es increíble. Él pasa los últimos 4 capítulos preguntando a Job de varias cosas. Cosas como, ¿y tú dónde estabas cuando yo creé el universo? ¿Y dónde está la bodega, digamos, de la nieve? ¿Y tú sabes quién está alimentando todos los animales? 70 preguntas que está dando a Job y nunca da la respuesta. Y el punto de lo que Dios está diciendo es que, mira, Job, ¿tú crees que hasta hoy he manejado el universo bastante bien o no? Y claro, la respuesta de Job es que, pues yo no sé nada, pues la verdad estás manejando bien. Entonces, lo que Dios mismo está diciendo a Job es que tú no tienes que entender, tienes que confiar que yo sé más que tú, que yo soy mejor que tú. Tú no tienes que entender, solo tienes que confiar. ¿Y qué es la respuesta de Job? La misma respuesta de nosotros cuando estamos tentados a luchar contra la soberanía de Dios, o en la salvación, o sobre las cosas de la vida. Job dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas,
pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la respuesta a esa lucha contra la soberanía de Dios. No tienes que entender, tienes que confiar que eso es lo que dice la palabra y que esa es la respuesta tanto de Job o tanto de Dios mismo como Pablo, que está inspirado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Significa, esa es la respuesta. Pues ¿cómo es que Dios puede ser soberano sobre ese evento horrible de mi pasado? Tranquilo, no tienes que entender. Solamente tienes que aceptar lo que la Biblia dice y confía que el Señor es mejor que tú. Y Él siempre hace lo correcto. Aunque eso de pronto no responde a todas sus preguntas, por lo menos eso es un recordatorio que podemos confiar en el Señor y su carácter y que no tenemos que entender, solo aceptar y adorarlo por eso y descansar en eso. Esa es la única consolación cuando algo terrible pasa, que el Señor está en su trono manejando todo hasta su fin perfecto. Realmente yo no quería comenzar así, pero yo pensaba que era necesario basado en la naturaleza del tema de la semana pasada. Hoy yo quiero comenzar con lo que quería comenzar en el principio, que es los aspectos conocibles de la voluntad del Señor. Porque el segundo aspecto de la voluntad de Dios es su voluntad preceptiva o la voluntad moral, o algunos dicen la voluntad directiva. Es decir, primero, y lo que vamos a hacer hoy es primero vamos a estudiar el contenido de esta voluntad. Segundo, vamos a estudiar la suficiencia de esta voluntad. Y al final vamos a estudiar los primeros pasos de esa voluntad. Número 1, el contenido de la voluntad moral de Dios. Ya no estamos hablando de la voluntad soberana, estamos hablando de la voluntad moral. Y muchas veces cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios para nosotros, no está hablando de su voluntad soberana, que no puede estar resistido o desobedecido, sino está hablando de lo que puede estar desobedecido. Es una realidad interesante que a veces la voluntad soberana de Dios contiene eventos y cosas que son contrarios a su voluntad moral. ¿Cómo así? Pues Dios creó un mundo perfecto, pero Él conoció desde antemano que Jesús iba a ser el Salvador del mundo, algo que requiere el pecado de Adán, pero el pecado de Adán es contra su voluntad moral. De hecho, cuando hablamos de la voluntad moral de Dios, esa voluntad está quebrado, está roto o está desobedecido absolutamente todos los días por nosotros. Nosotros casi todos los días desobedecemos la voluntad moral de Dios. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que no pequemos. Es decir, ¿Dios quiere que pequemos? No. Entonces su voluntad moral es que nadie peque. Que amemos nuestros prójimos como nosotros mismos, que no robamos, sino que trabajamos duro, que somos generosos con nuestro dinero, que no mentimos, que no cometemos adulterio o que no codiciamos. Y sabemos que eso es la voluntad de Dios porque Él nos dice en la palabra, pero esas cosas suceden todos los días, todo el tiempo. La voluntad moral preceptiva de Dios se encuentra. ¿Cómo es que podemos conocer la voluntad de Dios en esta área? Porque se encuentra en la palabra, en sus mandamientos y la ley de Dios. Es la voluntad, esta voluntad es su deseo. Es cualquier cosa que encontramos en las Escrituras para que Él nos da como guía, es decir, sus preceptos, sus estatutos, lo que Él requiere que hagamos o lo que prohíbe que hagamos. Cualquier cosa en la Biblia, haga esto o haz esta, no hagas esto.
Eso es la voluntad moral de Dios. Cualquier cosa que es correcto y apropiado hacer, como está revelado en las Escrituras, es la regla de Dios de justicia en nuestras vidas. Es la ley por lo cual nuestras vidas están gobernadas. Es cómo debemos que vivir si vamos a agradarlo. Esto es la voluntad moral. Podríamos decir también, o en otra manera, este es el diseño de Dios para el universo. La única manera glorificarlo con nuestras vidas, en nuestros pensamientos, acciones y actitudes. La voluntad moral es en última instancia la expresión externa del carácter de Dios. Si tú quieres saber cómo es Dios, mira sus mandamientos. No mientes. ¿Por qué? Esa es otra cosa de pensar. ¿Por qué una mentira es pecado? Es pecado. Porque Dios dice que no. ¿Pero por qué Dios dice que no? Porque Dios es la verdad. Entonces, si tú quieres ser como Dios, siempre vas a hablar la verdad. Y cuando comienzas a mentir, ya estás contra del carácter de Dios. La ley, sus mandamientos, lo que demanda, lo que prohíbe, es una reflexión externa de su carácter. Por eso, 1 de Pedro 1:16 dice: sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Es importante darse cuenta que esta voluntad moral también es el énfasis de las Escrituras. Es lo que Dios requiere de nosotros. Es la línea de medida en muchas maneras de nuestra posición con Dios. Nuestra posición con Dios. ¿Por qué digo esto? Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa es como parte de la oración del Señor, ¿no? Pero ¿a qué está refiriendo Jesús? Seguramente Él no está diciendo que debemos orar que la voluntad soberana de Dios se cumple, porque eso ya va a pasar. Nada puede detener eso. Y obviamente no requiere las oraciones que el Señor que suceda eso. Tiene que estar hablando de la voluntad moral. Debemos estar orando que las personas viven según la palabra. Eso es la oración del Padre en esa oración. Mateo 7:21. No todo el que me dice, hablando de cómo seguimos la voluntad moral del Señor, revela nuestra posición con el Señor. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, si alguien no está obedeciendo la voluntad moral de Dios, pues es porque no son creyentes. Tienes que obedecer y obedecer perfectamente. Por eso necesitamos Cristo, porque nadie puede hacerlo perfectamente. Marcos 3:35. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, eso es la voluntad moral, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Es decir, son salvos. La obediencia de la voluntad moral es el fruto de esa salvación. Y lo hacemos, obedecemos esta voluntad de Dios, no solamente como robots tratando de buscar el cielo para ganar nuestra salvación, sino haciendo de corazón la voluntad de Dios, que dice Efesios 6:6. En la voluntad soberana de Dios se asume que somos pasivos, pero
nosotros estamos requeridos activamente obedecer la voluntad moral preceptiva de Dios y somos responsables por cómo lo hacemos. Pues mira, hablando de la voluntad de Dios, y hablamos la semana pasada sobre la perspectiva tradicional y el camino de la sabiduría, pues todo lo que hemos dicho en este momento estaría un acuerdo entre los que sostienen la perspectiva tradicional o de determinar la voluntad de Dios y los que toman las perspectivas del camino de sabiduría. Realmente no estamos diciendo nada distinto acá. Porque todos dicen, mira, nadie dice que tú puedes ignorar o desobedecer los mandamientos de la Biblia y si es una decisión que va en contra de la voluntad o de lo que dice las Escrituras que es la voluntad de Dios. Nadie dice eso. Hoy no, pues es la voluntad de Dios que cometo adulterio. Pues obviamente la respuesta es no. Y los que tienen la perspectiva tradicional o los que tienen la perspectiva que es el camino de la sabiduría, pues los dos van a decir que no, porque la Biblia dice que no. Entonces eso está asumido. Pero primero, antes para el próximo punto, lo que tenemos que hablar es lo que la voluntad moral no es. La voluntad moral no es misticismo. No es misticismo, es la voluntad revelada por Dios en la Biblia y los 66 libros de la Biblia. Y no, escúcheme bien, no impresiones, sentimientos subjetivos o un paz o un pensamiento aleatorio que me ocurre en un momento. No es una experiencia mística o leyendo en las circunstancias y buscando señales providenciales para conocer la voluntad de Dios. Eso es misticismo, de cierta manera. O esperando una voz audible o una palabra profética o una visión. Esto es misticismo. ¿Y sabes qué? Todas las religiones paganas en el mundo funcionan así. Vamos a ir al oráculo para ver qué dicen. Vamos a buscar el horóscopo. ¿El horóscopo? ¿No? El horóscopo. Pues es cada vez que leo eso en los periódicos estoy como, pues ¿alguien cree eso de verdad? Porque parece tan tonto. Pero sí, la gente, ay no, pues ¿qué va a pasar? Necesito leer mi horóscopo y para saber qué señal las estrellas están dando a mi vida. O los prácticos ocultos, o brujos, o brujas. Eso, pues he hablado con personas aquí que dijeron que en su casa, si tenían una decisión, tenía que hablar con la bruja primera. Es brujería, obviamente. Pero lo que pasa a veces es como nosotros como cristianos adoptamos un poquito de esto, pero como una inclinación cristiana. Señor, si es la voluntad de Dios que yo voy a casarme con esa mujer, permite que me llame en esta semana. Es decir, si las estrellas están alineadas y mi horóscopo dice que sí, porque yo soy un lío, no sé, la verdad ni siquiera sé los señales. Dame una Piscis, algo así. Leo, bueno, soy un Leo. Entonces dice que vas a encontrar amor en este año. Si quieres encontrar el amor, busca la cruz. Lo que la voluntad moral tampoco es sacar versículos fuera de su contexto. Ahora es cuando comenzamos a ser más cristianos, ¿no? Yo abro mi Biblia, Señor, ¿debo comprar ese carro? ¿Qué dice? Y yo leo cualquier versículo y busco algo que no está ahí o deduzco un sentido que no puede tener. El ejemplo que siempre me gusta dar es esta. Pues algunos de ustedes leen las escrituras así.
¿Qué dice? Ay, no, pues, eso me golpeó. Tiene que ser. Pues, ¿qué pasa si abres a 2 Samuel y dice, viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó? De pronto leí mal el señal. Entonces voy a Juan 13 y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mi punto en decir eso, es una tontería leer las escrituras así, pero algunos de ustedes lo hacen. O de pronto no así, pero lo que dicen es que, ¿sabes qué? Alguien está buscando, es la voluntad de Dios que me meto en este negocio, no sé qué, o que hago esa inversión, y si debo comprar esto o aquello, y ellos lean, lo que vas a hacer, hazlo pronto, que se refiere a Judas traicionando a Jesús cuando Satanás lo había entrado, y ellos comienzan, el Señor me está guiando, debo hacer la inversión, porque dice, hazlo pronto. Algunos de ustedes toman decisiones así. El problema es que este es no como el Señor guía. No guía así. No puedes sacar un versículo de su contexto y leer algo que no tiene nada que ver con eso y decir, eso es lo que el Señor está haciendo. El Señor está diciéndome eso. El problema es que pues realmente casi todo puede estar justificado con un versículo fuera del contexto. Casi todo. Número 2. La suficiencia de la voluntad moral de Dios. La suficiencia de la voluntad moral de Dios. Ahora es cuando comenzamos a ver una perspectiva muy distinta de la perspectiva tradicional. Y en la perspectiva de la guía de Dios. La cuestión no es si la Biblia nos da instrucciones, sino si la Biblia nos ayuda en todas las decisiones. Eso es la pregunta. La perspectiva tradicional, que está siempre buscando pistas y impresiones y señales, etcétera, para determinar la voluntad específica de Dios para mi vida, para asegurar que yo no estoy fuera del mejor plan de Dios. De pronto Él tiene 3 planes y yo no sé, la voluntad de Dios es el mejor plan, entonces tengo que buscar no sé qué. Esto es la perspectiva tradicional, que está buscando esas pistas, impresiones, señales. Y ellos dicen que si la Biblia no dice en una manera explícita o implícita, eso es cuando yo tengo que buscar esas otras opciones. Entonces están diciéndose de cierta manera, la Biblia no es suficiente para ayudarme en todas las decisiones. No me dice si debo ser un aficionado de América o Cali. La Biblia no me dice eso. La Biblia no me dice si debo perseguir a Laura o a Mónica para el matrimonio, o si debo vivir en La Buitrera o Rosso. Entonces, en este tipo de decisiones, tengo que recurrir a otras opciones, a otros factores, como una paz interna, interpretando señales o circunstancias o otras cosas. Eso es lo que dice la perspectiva tradicional. Pero el camino de la sabiduría dice que 100% de las decisiones que yo tengo que tomar, puedo tomar con confianza utilizando las escrituras. Es decir, su voluntad moral es plenamente, completamente revelada en las escrituras, y además fue autoritativa para Jesús y sus apóstoles. Mateo 4:4, en la tentación de Cristo, pues ¿debo comer ese pan o no? Pues la Biblia no dice que ese pan es pecaminoso. Pero Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él comienza a citar versículos de las escrituras que pues de nuestra perspectiva no tienen nada que ver con lo que está pasando.
Y él cita ese versículo como, esa es la respuesta a esta tentación, esa es la respuesta a esta situación. Y los apóstoles también, segundo de Pedro 1, 19. Y así tenemos la palabra profética más segura. Él está hablando de la transfiguración. Eso es una experiencia de experiencias, ¿no? Y él dice, yo tengo más confianza en las escrituras que yo tengo en la transfiguración. Y estaba ahí, físicamente viendo cosas. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pues ¿cómo es que es posible que la Biblia me guía en cosas que no tienen nada que ver con algo que está escrito en la Biblia? Pues primero tenemos que entender la naturaleza comprensiva de las escrituras. En Juan 15:15, Jesús hace una declaración increíble y él dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos. Y escucha esto, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y en el contexto de los próximos versículos, en el próximo capítulo, damos cuenta que a lo que está refiriendo es las escrituras, o son las escrituras. Todo lo que el Padre me mostró, que es mucho, porque estamos hablando de Jesús y el Padre, les he dado a conocer, les he dado para conocer. Y después dice, en las escrituras, no tan explícitamente, pero el punto es que yo te voy a dar todo lo que necesitas. Mira, aquí son las escrituras. Eso es una declaración increíble. Jesús, quien es Dios, dice que Él nos ha dado todo que Él había recibido del Padre. Y eso fue a través del Espíritu Santo guiando a sus apóstoles en la verdad y la revelación de la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos tener está en las escrituras. Y esta palabra es capaz de equiparnos para todas buenas obras. 1 Timoteo 3, 16 a 17. Toda escritura, ustedes ya conocen eso porque cada vez regresamos al versículo porque es tan clave. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Otra vez tenemos que regresar a la pregunta de la semana pasada. ¿Qué voluntad de Dios estoy buscando? ¿Y para qué estoy buscando la voluntad de Dios? Porque si soy cristiano, cuando yo leo ese listo, yo quiero ser perfecto, equipado por toda buena obra, que puede corregir, y yo quiero ser justo. Entonces dice, la palabra tiene todo eso. Tiene todo lo que necesitas para hacer eso. 2 de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Ya tienes todo lo que necesitas. ¿Mediante qué? El verdadero conocimiento de aquel Dios que nos llamó por su gloria y excelencia. Y realmente debe sorprendernos que si la voluntad moral de Dios es una expresión de su carácter, que incluye mucho más que solamente manifestaciones externas de comportamiento, la voluntad moral de Dios toca todos los aspectos y momentos de la vida humana, incluyendo deseos, actitudes y metas o objetivos, etc. Es decir, la Biblia nos dice mucho más de solamente lo que debemos hacer, pero también nos dice cómo y por qué debemos hacer cosas. Y obviamente en este momento, lo que de pronto, la Biblia no dice si debo vivir en tal lugar o no, pero sí la Biblia nos da mucha instrucción en cómo
hacer cosas y por qué hacemos cosas. Y después, no, pues eso está ampliando muchísimo lo que la Biblia nos dice. Porque a veces las cosas no están reveladas de una manera explícita. Pero eso significa que la voluntad moral de Dios también incluye temas de sabiduría y la aplicación de principios bíblicos. Por ejemplo, hablando solamente de metas o objetivos de mi vida, eso es mucho más amplio que mandatos explícitos. Por ejemplo, la meta mayor, más alto de todo creyente tiene que ser glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y nosotros tenemos como una misión de cristianos de evangelizar los perdidos y pues proclamar la gloria del Señor al mundo perdido. Pero piensa en cómo adoptar estas cosas, evangelizar y glorificar a Dios. Piensa en cuántas decisiones afecta. Cuando cambio mis metas, aún en decisiones no morales. Por ejemplo, ¿dónde debo vivir? ¿Dónde debo vivir? Pues si mi meta es evangelizar, eso puede determinar si yo escojo un área más popular o menos popular. Estoy pensando en vivir en tal lugar, pero ¿sabes qué? No hay nadie ahí. Y si mi meta es glorificar a Dios, evangelizar, pues aunque de pronto hay cosas menos agradables en ese lugar, esa es la mejor oportunidad de alcanzar los perdidos. Entonces, mira, la Biblia, aunque la Biblia no dice, ustedes tienen que vivir en tal lugar, aplicando algunas metas podemos decir, ¿sabes qué? Yo creo que eso encaja más con las metas que tengo. O por ejemplo, si yo tengo la meta de ser hospitalario y tener mi hogar como un lugar de descanso y edificación para los santos, de pronto esta casa de 30 metros cuadrados o esa de 200 metros, claramente estamos hablando si tenemos la plata, pero el punto es que si la decisión es entre esas dos cosas y todo el resto normal, yo puedo decir, mira, pues yo quiero ser hospitalario, yo quiero recibir personas para Semdex en mi casa, yo quiero hacer cosas, ¿sabes qué? Con esa meta en mente, mejor esta decisión que esta, porque esa me ayuda a cumplir las metas que tengo espiritualmente. También hablamos de la voluntad de Dios en temas morales. Eso también incluye actitudes. Una muestra de las actitudes diferentes de Dios que están abordados en las Escrituras incluye cosas como humildad, gratitud, una conciencia limpia, integridad, generosidad, sumisión, valor y contentamiento. Pues yo podría pasar horas hablando de ejemplos de que cada una de esas actitudes informan mis decisiones, pero solamente pensando en gratitud y contentamiento. ¿Cuántas decisiones serían muchísimo más fáciles tomar si nosotros pensamos de una perspectiva correcta sobre nuestro dinero y posesiones? Si estuviéramos verdaderamente contentos y agradecidos por todo lo que ya tenemos, muchas de nuestras decisiones se resolverían por sí solas. Piensa en 1 Tesalonicenses 5, 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Pues dice, estar agradecido por lo que tienes. Eso es la voluntad de Dios. 1 Timoteo 6, 7 a 10 nos dice más. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Con esos pasajes en mente, ¿realmente necesito comprar ese carro nuevo si lo que tengo ya funciona bien?
solamente porque mi vecino compró un carro nuevo y a mí me parece chévere. Pues eso es un ejemplo. Uy, no, pues estoy pensando en comprar otro carro, no sé si es así o no, pues no sé. ¿El carro que tienes funciona súper bien? ¿Estás contento con eso? Pues de pronto esa es tu respuesta. Pero si tienen otras metas, no, es que la verdad necesito un carro más grande porque yo quiero como transportar más gente de la iglesia o no sé qué. De pronto no es algo de contentamiento, es algo de funcionalidad. Y puedes decir, entonces de pronto sí tiene sentido. O realmente es el mejor uso de mi dinero en términos, o qué es el mejor uso de mi dinero en términos de una perspectiva eterna. ¿Realmente necesito comprar esta quinta par de zapatos si estoy contento? Y mira, las actitudes afectan mucho las decisiones sobre temas que la Biblia no habla de una manera explícita, pero sí nos guía en la práctica. O otro mueble. De pronto las respuestas a esas preguntas pueden estar hechos cuando consideramos nuestra actitud. Pero la voluntad moral de Dios también toca los medios que uso para cumplir mis metas. La mayoría, tenemos que entender esto, la mayoría de las decisiones que tomamos son medios hasta un fin. Es decir, la mayoría de las decisiones no morales que toman cristianos realmente se refieren medios a un fin. Pocas actividades se hacen porque sí. La mayoría de las decisiones son parte de un proceso global de lo que queremos para cumplir un plan de largo plazo o cumplir los objetivos personales que tenemos. Por ejemplo, ¿dónde voy a asistir a la universidad? Pues eso es un medio hasta un fin. Entonces, si alguien dice, ¿dónde voy a asistir a la universidad? Mi pregunta es, pues, ¿qué es tu meta? ¿Qué quieres hacer? Y claro, si mi meta es mala, el medio de ese fin, de pronto se elimina porque digo, no, pues la única razón que quería estar ahí es porque, la única razón que yo quería asistir a esa universidad en los Estados Unidos es porque no estoy contento aquí y solo quería escapar donde estoy. Porque mi meta es ser rico un día y no tener problemas y pues entonces me parece que tu actitud está mal, entonces la meta está mal. No estoy diciendo que es mal ir a los Estados Unidos. Yo creo que mejor lo más tonto es estar en los Estados Unidos y ir para Colombia. Digo yo. ¿Ves? ¿Estás de acuerdo? Creo que sí. Pero la Biblia dice, broma. La Biblia dice que los medios que utilizamos para tomar una decisión tienen que ser legales, es decir, no fuera de las enseñanzas de la Biblia, y tienen que ser sabios. Tienen que ser sabios. Eso realmente, cómo la sabiduría y la libertad se encaja en ese proceso será el tema de la próxima semana. Pero obviamente si es algo necio, la Biblia nos advierte muchas veces contra la necedad. Entonces, en resumen, el camino de la sabiduría dice, en esas áreas específicamente tratado por la Biblia, los mandatos y principios de Dios revelados deben ser obedecidos. Eso es un punto de lo que estamos hablando. Pero con un mayor entendimiento o comprensión de la voluntad soberana de Dios y su voluntad moral, podemos comenzar a responder a las preguntas. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Vamos a mirar los primeros pasos. Número 1, ¿qué es la voluntad de Dios? Tu salvación. 1 Timoteo 2:4. Cristo quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 Pedro 3:9. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Algunas personas a veces me acercan para consejo. ¿Qué debo hacer en tal relación? ¿Qué debo hacer con esa decisión de la universidad? ¿Qué debo hacer con esa decisión de dinero, etcétera? Y después descubro que ni siquiera son cristianos y mi respuesta siempre es lo mismo. Si tú no eres un cristiano, ¿quién importa lo que hagas? ¿Quién importa? Si tú eres un enemigo de Dios, la Biblia dice que absolutamente todo lo que tú haces es pecaminoso y manchado con el pecado. Porque está manchado con motivos pecaminosos, deseos pecaminosos, etc. Romanos 8:8 dice, los que están en la carne no pueden agradar al Señor. Eso es algo de capacidad, no, de habilidad. No pueden agradar al Señor. Entonces, no, es que yo no soy cristiano. ¿Cuál universidad debo asistir? Pues ¿qué no importa? Si vas ahí va a ser por un motivo malo. Si quieres aquí es por un motivo malo. Vas a pecar. Y el camino del pecado solo te lleva a la destrucción y por fin al infierno. Entonces, solamente debemos conocer la voluntad de Dios porque queremos agradar al Señor. Y si tú odias al Señor, si tú eres enemigo del Señor, haga lo que quieres porque eso ya, pues, bailas. No hay una decisión correcta para un inconverso hasta que te arrepientes y pongas tu fe en Cristo. Tus metas son malos, tus motivos están equivocados y solamente estarás intentando mejorar tu camino hacia el infierno. La voluntad de Dios es que reconozcas y arrepientas de sus pecados, que abandonas tus búsquedas egocéntricas y que confíes en Cristo solo para tu salvación. Las Escrituras dicen que si tú haces la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios tienes que ser parte de su familia, su hijo. Y si tú no lo haces, escúcheme bien, Dios tiene ninguna obligación de ayudarte, de guiarte o hacer cualquier cosa a tu favor. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que ser salvo. Y si eres salvo, entonces es la voluntad de Dios que prediques el evangelio a otros. Número 2, es la voluntad de Dios que estés lleno con el Espíritu Santo. Efesios 5, 17 a 18. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y ahora, espera, no sean necios. No entender la voluntad del Señor es ser necio. Él está diciendo, ¿no sabe la voluntad de Dios? Pues presta atención. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu nos salva, ya tenemos el Espíritu Santo en su totalidad morando en nosotros. Entonces, la Biblia dice que ya tenemos absolutamente todo que necesitamos para la vida y la piedad. Pero, entonces, ¿qué significa? Hay un pasaje paralelo que es Colosenses 3, 16. Colosenses y Efesios tienen muchas cosas similares. Y Colosenses 3, 16 nos da el pasaje paralelo, que es esta: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Si tú quieres saber qué significa ser lleno del Espíritu Santo, es que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Estar saturado con las cosas del Señor, con la palabra del Señor, su persona y su palabra. Es estar tan lleno de las Escrituras que comienza a saturar mi vida. Y la Biblia se convierte en un filtro a través del cual yo veo absolutamente todo. Y al saturarnos con la palabra, comienzas a estar consumido con la palabra de Dios. Y esa es su voluntad. ¿Y sabes qué? Lo que vamos a hablar la próxima semana, estar saturado con la palabra te da mucha sabiduría. Número 3, lo que es la voluntad de Dios, tu santificación, tu santidad. 1 Tesalonicenses 4, 3 a 7 dice:
porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Que abstengan de inmoralidad sexual. Versículo 3. Que controles tu cuerpo y sus lujurias. Versículo 4. Que es mucho más que solamente lujurias sexuales. Es cualquier lujuria de la carne. Tener dominio propio. Haz tu cuerpo tu esclavo, como dice 1 Corintios 9, 26, para que no estés dominado y gobernado por sus pasiones. Versículo 5. Y por último, trata a otros de una manera justa. Eso es versículo 6. En resumen, ser santo. Eso es la voluntad de Dios. Y por último, número 4, es la voluntad de Dios tu sumisión y que tu vida refleja tu testimonio. Pues eso es lo que hemos estado hablando en 1 de Pedro 2. Dios quiere que nosotros vivamos vidas de sumisión bajo de las autoridades de mi vida, aún autoridades inconversas. De tal manera que mi vida no niega mi testimonio. Eso significa que no estamos predicando el evangelio y viviendo una vida de rebeldía durante la semana. Por ejemplo, algunos empleados son insubordinados y problemáticos en sus lugares de trabajo. No son buenos empleados porque siempre están socavando la autoridad de sus jefes. No tienen corazones rebeldes no tienen corazones sumisos, tienen corazones rebeldes. Y debido a su mala actitud, ellos quieren saber qué es la voluntad de Dios para cambiar trabajo o tener otra carrera. ¿Qué es la voluntad de Dios en mi trabajo? Pero si ese es usted, entonces la voluntad de Dios es que cambies tu actitud y comiences a vivir y trabajar con un buen empleado, con un corazón sumiso. Esa es la voluntad de Dios. Exactamente donde estás en este momento. Algunas esposas están buscando de una manera ansiosa la voluntad de Dios para X o Y decisión. Y al mismo tiempo están tratando de dominar sus esposos, gobernar y manejar sus hogares. Y son críticas constantes de sus esposos. ¿Qué es la voluntad de Dios? No es difícil. Sométate en tu hogar y su liderazgo. Deja de ser una mujer contenciosa, una gotera, y comienza a edificar tu hogar con su ejemplo piadoso de ser una esposa sumisa, cumpliendo su rol bíblica con gozo. Eso es la voluntad de Dios para ti. Lo mismo pudiera haber dicho para los hombres que maltratan sus esposas y no viven con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, en resumen, la voluntad de Dios es que sean ciudadanos ejemplares en la sociedad, que honren a todos, que amen a los hermanos, que teman a Dios, que honren al Rey. Eso es lo que predicamos la última vez en 1 de Pedro. Número 5, es la voluntad de Dios que sufrimos. Uy, no, ¿por qué? Es la voluntad de Dios que sufrimos. Así que los que sufren, 1 Pedro 4:19, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Cuando los apóstoles estaban discutiendo y hablando de quién va a ser el más grande en el reino, Jesús dice, el que es siervo de todo. No, sí, ¿estás listo a tomar la copa que viene, que tienes que tomar para ser grande? Sí, estamos listos. Entonces, ¿qué es esa copa? Sufrimiento. Sufrimiento. Otro hombre dice que está listo a seguir a Jesús donde quiera que fuera. Jesús respondió que la vida de un cristiano verdadero está lleno de dificultad.
Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Y le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Sufrir para Cristo, para el creyente, es una parte entendida de la voluntad de Dios para ellos que quieren vivir de una manera justa. Y si no estás sufriendo en ninguna manera, es probablemente porque no estás viviendo de una manera suficientemente piadosa o que no tienes inconversos en tu vida. O no estás viviendo de una manera piadosa en medio de los incrédulos. Y esta es la voluntad de Dios para ti, que vives una vida de devoción y evangelismo que confronta un mundo incrédulo. Esa es la voluntad de Dios. En conclusión, desafortunadamente, demasiado de nosotros somos ansiosos porque queremos saber o conocer la voluntad soberana, secreta de Dios, cuando la voluntad moral es obvio, claramente definida y está siendo descaradamente desatendida en nuestras vidas. La próxima semana vamos a ver el camino de la sabiduría y cómo esa sabiduría y libertad juegan un papel vital en el proceso de tomar decisiones. Pero yo creo que en esta mañana ustedes ya tienen bastante que considerar, entonces de pronto arrepentirnos. Entonces vamos a concluir con una oración. Oremos. Señor, gracias que tu palabra es suficiente. Y realmente muchas veces lo que estamos pensando es que pues yo no sé qué dice la palabra. Yo no sé qué actitud debo tener. Yo no sé qué meta debo tener. Entonces eso es pesado porque nos damos cuenta que la verdad lo que está requerido tomar mejores decisiones y entender la voluntad de Dios es conocer mejor la Biblia. Y eso es mucho trabajo, eso es mucho tiempo, eso es difícil. Y muchas veces somos flojos y preferimos un señal, preferimos una paz interna o algo que no requiere tanto de mí. Señor, ayúdanos en IBCC, ser una iglesia que estudia y lee de una manera profunda las Escrituras para que podamos ser sabios, para que podamos entender y conocer la voluntad moral de Dios. Y que tú puedas guiarnos, porque tu palabra es suficiente. El problema es que nuestro entendimiento no es suficiente. Y queremos clamar a ti que puedes ayudarnos en esta área. Te agradecemos, Señor, por tu guía a través de la palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.